Los delitos de odio crecieron un 3,7% el año pasado en nuestro país. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron 1.869 casos. Según datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio por racismo y xenofobia son los más numerosos. Vamos a hablar de ello con Enriqueta de Armas Roldán, que es fiscal delegada de delitos de odio en la provincia tinerfeña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos hablando de casi un 4% más de casos de denuncias. ¿En qué estamos fallando para que esas cifras sigan creciendo? A ver, yo no creo que estemos fallando. Se está avanzando mucho y se ha avanzado en esta materia enormemente. Es verdad que la gente, las víctimas, cada vez denuncian más y eso es importante, y animo aquí a cualquier víctima que sufra cualquier tipo de discriminación a que lo haga. Y es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están muy sensibilizados con la materia. Desde Fiscalía estamos en constante relación tanto con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nivel Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria, Policía Local. Hay protocolos de actuación que tienen todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos en contacto permanente con todas las asociaciones LGTBI y hay una comunicación muy fluida e intensa entre todos los agentes sociales. Este tipo de delitos, ¿dónde se dan más? ¿En el día a día, en la calle, en el trabajo o a través de las redes sociales, de Internet? Hay de todo. Es evidente que las redes sociales han supuesto un incremento de la delincuencia, no solo a nivel de delitos de odio, sino a cualquier tipo delictivo. Y es verdad que muchas veces las investigaciones, tanto policiales y judiciales, cuesta más dar con el autor de los delitos, con el delincuente, porque muchas veces se excusan en las redes para evitar su anonimato. Y es verdad que es un peligro porque muchas veces a través de las redes se incita un clima de odio o de sembrar un clima de humillación contra determinados colectivos que tradicionalmente y socialmente han estado desfavorecidos, pero bueno, se ha avanzado muchísimo con todas las reformas legislativas que se han aprobado. Según el Ministerio del Interior, lo apuntábamos antes, los delitos de odio por racismo y xenofobia son los más numerosos en el conjunto del país. ¿Ocurre lo mismo aquí también en Canarias, en su caso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Sí, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con las estadísticas que tenemos yo como fiscal delegada tengo que remitir anualmente a la Fiscalía General del Estado, los supuestos que más tenemos es de discriminación racial y por origen nacional, y también hay mucho de discriminación por orientación sexual. En el caso de la discriminación racial, ese racismo, xenofobia, ¿tienen que ver más estos delitos de odio con la migración irregular o con personas que vienen de otros países, por ejemplo, de Latinoamérica? Tenemos los dos supuestos. Es un hecho evidente que con la llegada masiva de inmigrantes a Canarias, con las pateras, hay que integrar, sobre todo a todos los MENAs, que tenemos unos 3.000 MENAs en Canarias, hay que integrarlos en nuestra sociedad canaria, y porque hay que labrarles un futuro a estas personas que llegan irregulares, sin papeles. Estamos en ese proceso. Yo también lo que quiero dejar claro es que nosotros como fiscales defendemos el principio de legalidad y por supuesto ejercemos el principio acusatorio, pero se han aprobado muchas leyes a nivel administrativo. El año pasado se aprobó una ley muy buena y bastante completa, que es la ley de 15/2022 de 12 de julio de igualdad de trato y no discriminación, que crea la figura de la autoridad independiente y que se prevén unas infracciones administrativas y sanciones muy importantes. También tenemos la ley trans aprobada este año, que prevé también sanciones pecuniarias importantes cuando hay cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual. Entonces, es verdad que nosotros nos llegan todo tipo de denuncias y yo como fiscal delegada filtro y por supuesto cuando hay pruebas suficientes formulo escrito de acusación, pero cuando no me veo rodeada de pruebas se puede derivar a sanciones administrativas, que es un mecanismo y una vía y una solución para dar salida a esta problemática social. Hablaba usted de los delitos por orientación sexual. Hemos
hemos visto cómo estos días, por ejemplo, en Galapagar, el ayuntamiento de Pepe y Vox ordenaba la retirada de los bancos con los colores de la bandera LGTBI. Este tipo de decisiones supone un caldo de cultivo para que aumenten estos ataques, estos delitos de odio contra este colectivo LGTBI. Es que vamos, desde luego, son acciones que no se pueden permitir. Y como ya le digo, el derecho penal está ahí, pero no todo es delito. Hay un principio de intervención mínima en el derecho penal que rige y, como le comenté antes, tenemos la posibilidad de sanciones administrativas. Pero es verdad que se ha avanzado muchísimo en esta materia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están sensibilizados. Se está hablando ya y en las comisarías se está permitiendo, por ejemplo, la figura del acompañante o facilitador, que muchas víctimas a la hora de dar el paso a denunciar se vean más arropadas a la hora de interponer su denuncia. El racismo y xenofobia son los más numerosos, pero los delitos que más crecieron en porcentaje fueron los relacionados con la discriminación por razón de sexo y género, hasta un 77% más. ¿A qué situaciones de discriminación en este sentido nos estamos refiriendo? ¿Qué se encuentran en el día a día? Pues mira, por poner un ejemplo muy reciente, la semana pasada en Aragona se agredió a una persona trans, unas lesiones graves y los hechos fueron bastante graves y se pidió la prisión para el autor de estas lesiones simplemente motivadas por su condición sexual. Me ha llegado también hace una semana una denuncia del colectivo Violetas de la Isla de La Palma, una asociación LGTBI, por unas expresiones vertidas en una emisora de radio también contra este tipo de colectivo. Entonces, estamos a diario, nos llegan las denuncias y estamos en permanente contacto y yo soy la que filtro y decido instar los mecanismos y los procedimientos para sancionar este tipo de conductas. Entiendo que son muchos los factores que determinan esas sanciones, esas penas que se imponen a quienes cometen este tipo de delitos, pero hay que dejar claro que hay castigo para quienes lo cometen. Por supuesto, por supuesto. Cualquier acción delictiva lleva aparejada una pena. Pero también la finalidad del derecho penal no es solo castigar, sino reinsertar y reeducar. Y junto a la pena, que pueden ser penas de prisión, penas de multa, también muchas veces se prevé que el autor, el delincuente, se someta a programas formativos de igualdad de trato, de no discriminación. Pues se trata de reeducar y para eso debemos empezar desde la base. ¿Y protección para las víctimas? Sí, también hay protección para las víctimas. Estaba funcionando hasta el año pasado aquí en Canarias la Oficina de Asistencia de Protección de Víctimas. El año pasado dejó de funcionar, pero yo también soy delegada de protección de víctimas desde el año 2020 y todas aquellas víctimas que, por supuesto, en este tipo de discriminaciones siempre son víctimas más vulnerables y más débiles, se estaban derivando a la Oficina de Víctimas, que es una oficina que estaba funcionando muy bien con profesionales cualificados, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Desde el año pasado ha dejado de funcionar y también nosotros como fiscales nos vemos limitados a la hora de prestar ayuda a estas víctimas que sufren este tipo de delitos. Pues Enriqueta de Armas Roldán, fiscal delegada de delitos de odio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy gracias buenos días. A ustedes.